Gracias, gracias, muy buenos días para todos. Un saludo a las autoridades, a los dignatarios, a los expertos, consultores y académicos de parte del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, quien está, por supuesto, muy atento de este espacio y me pidió que les transmitiera un saludo especial. Nosotros, desde Medellín, Colombia, y creo que ustedes saben, pues tenemos una historia frente a la lucha contra el crimen organizado transnacional. Medellín tuvo el grupo criminal más grande del mundo y a la persona más buscada por las autoridades del mundo. Medellín tuvo en el año 1991 la tasa de homicidios más alta del mundo, 388 homicidios por cada 100.000 habitantes en un año, más o menos 6.809 homicidios. Y este año, si todo sigue como esperamos que siga, Medellín va a cerrar con una tasa de homicidios de 11 por cada 100.000 habitantes. Es una reducción pues magnífica, impresionante y sorprendente para una ciudad que ha sufrido tanto y tantas cosas ligadas al crimen organizado, al conflicto armado y a las rentas criminales. Medellín es una ciudad de 2,5 millones de habitantes, está en la mitad de un valle. Es una ciudad, si algunos de ustedes la conocen, hermosa, es la ciudad de la eterna primavera, es un clima perfecto todos los días. Es una ciudad pujante, es una ciudad que concentra y ha concentrado la mayor capacidad económica durante algún tiempo de Colombia, inclusive compitiendo con países como Chile en algún momento, y hoy es la segunda capital, no solo en población, sino económica del país. Por lo tanto, Medellín concentra una dinámica dual, o sea, tiene o ha tenido la mayor capacidad criminal y al mismo tiempo la mayor capacidad económica legal. Y eso hace pues, que nuestra ciudad sea un ejemplo de estudio pues, para nosotros, principalmente todos los días, y también para el mundo. El crimen organizado en Medellín pues, ha tenido 40 años de evolución. 40 años en los cuales hemos pasado de organizaciones piramidales totalmente dependientes de una cabeza en la época de Pablo Escobar, en la cual, por supuesto, si se sacaba a ese líder, pues íbamos a tener una mutación de las organizaciones que dependían de esa persona. Luego, una segunda fase con el conflicto armado. El conflicto armado, ustedes saben, en Colombia, pues es de más de 60 años, una confrontación entre guerrillas, paramilitares, el Estado, y ese conflicto tocó a Medellín en la década del 80, 70, 80, 90, hasta los primeros 5 años del 2000, en el periodo en el cual las Autodefensas Unidas de Colombia se desmovilizaron, y Medellín fue uno de los grandes ejemplos en el país frente a esa desmovilización de personas que hacían parte de ese grupo paramilitar. ¿Y por qué hacían parte de ese grupo paramilitar? Porque los paramilitares en Colombia estaban ligados estrechamente con el narcotráfico y con el cartel de Medellín. Entonces, cuando desaparece Pablo Escobar, los paramilitares capturan todos esos jóvenes que habían sido entrenados para matar, todos esos jóvenes que habían sido instruidos en la criminalidad, y los incorpora en sus filas para controlar el territorio de la ciudad. Y finalmente una tercera fase, y es cuando desaparecen estos grupos paramilitares, nace el crimen organizado, por decirlo así, más territorial, más enfocado en las rentas de los barrios, más enfocado en el narcomenudeo, podemos llamarlo microtráfico o narcotráfico, que es, yo creo que es lo mismo.
enfocado en la extorsión, enfocado en los hurtos, enfocado en diferentes economías ya en el territorio de la ciudad, no tanto mirando hacia afuera, como sucedía antes, sino hacia adentro. Y esta evolución también la vivió el gobierno local. Ustedes saben que Colombia es un estado unitario, por lo tanto nuestra policía es nacional, nosotros no tenemos estados, nosotros pues estamos centralizados en temas de seguridad, en temas de persecución penal, en temas de justicia. Entonces, desde las alcaldías, cuyos gobernantes son elegidos popularmente, tienen autonomía financiera, pero no tienen una capacidad real para dirigir acciones concretas o la estrategia de seguridad que se diseña desde Bogotá. Y ese ha sido un proceso que ha venido cambiando desde los años 90, porque precisamente el problema con el cartel de Medellín y todo este tema urbano demostró que las ciudades en Colombia necesitaban más autonomía para poder planearse en materia de seguridad. Y eso es algo que ha venido pasando y que Medellín y Bogotá tuvieron la delantera en ello. Por lo tanto, en la medida que el crimen ha ido avanzando también, ha ido avanzando el gobierno local en cómo ha intervenido el territorio y cómo ha entendido su rol frente a el crimen, frente a las rentas criminales y frente a los temas de seguridad, que durante todos los años 90, 80 y más o menos 2004, diría yo, hasta el 2004, se entendía en Medellín que los problemas de seguridad eran responsabilidad del gobierno nacional. De la alcaldía solo dependía la convivencia y acciones ligadas a la generación de paz territorial, pero muy conectado con diálogos, muy conectado con acuerdos, muy conectado con otros tipos de iniciativas. Todo lo que era de seguridad, todo lo que era de acción de las fuerzas armadas, donde en Colombia está incorporada la policía, era responsabilidad del gobierno nacional, hasta el año 2004. En el año 2004 se empezó a hacer una transformación de esa visión y Medellín empezó a asumir un rol activo, proactivo, a tener su propia visión de la seguridad, su propia visión de las prioridades que tenía que desarrollar. Y eso es lo que nos ha llevado a lo que les voy a presentar hoy. Perdón, estoy aquí aprendiendo. En este orden de ideas, pues, las economías criminales en la ciudad, en parte el motor de la violencia y en parte el propósito por el cual estas personas entran en estas dinámicas criminales, pues son múltiples, diversas, y en esos periodos que les he mostrado, pues han ido mutando. Primero, el narcotráfico con la principal empresa global de narcotráfico, que era el cartel de Medellín. Ya después, extorsión, secuestros, y ya hoy estamos en múltiples rentas que ellos tienen, no solo en la ilegalidad, sino también en la legalidad. Ellos hoy en los barrios monopolizan, por ejemplo, la canasta familiar de las comunidades, entonces la venta de leche, de huevos, de arepas, de carne, ellos la monopolizan, ellos lo producen, ellos son los que mueven esas mercancías y se la venden a las comunidades, gaseosas, gas licuado, como también el tema de la construcción. Ellos tienen ferreterías, ellos tienen toda la infraestructura para que las personas les compren, construyan, y ellos pues también construyen. Entonces cada vez más van capturando economías en la legalidad para diversificar, y nosotros calculamos en un diagnóstico que hicimos en la actualización de la política pública de seguridad y convivencia de Medellín que está ocurriendo este año, que las rentas criminales que ellos tienen son del orden de los 1.500 millones de dólares al año. Estamos hablando que Medellín hoy tiene 10 grupos de crimen organizado que controlan a 286 grupos en los barrios, con aproximadamente 13.000 integrantes. Ese es el problema que tenemos hoy. No es un crimen organizado jerarquizado como lo vimos en los 80, no es un crimen organizado donde uno puede simplificar, digamos, frente a cómo lograr intervenirlo. Es complejo, es en red,
y tienen múltiples eslabones en la legalidad, en la ilegalidad, en los mecanismos de corrupción, entre otros. Por lo tanto, si hoy ellos se han adaptado, si hoy ellos siguen explotando estas rentas criminales multimillonarias es multimillonaria, o sea, al año son 1.500 millones de dólares. El presupuesto de seguridad de Medellín, que es la segunda ciudad más rica del país al año, es de aproximadamente 100 millones de dólares. Ese es el presupuesto nuestro al año en seguridad, lo que invertimos. Entonces, ¿por qué el homicidio está bajando? Es la pregunta que se hacen hoy muchas personas, y es ¿por qué Medellín tiene esta tasa de homicidios más baja que la de Washington? O sea, nosotros nunca nos imaginamos tener una tasa de este nivel. Para nosotros una tasa ejemplar era 30 homicidios por cada 100.000 habitantes, 25 por cada 100.000 habitantes, 11, impensable, y lo vamos a lograr este año. Pues el tema aquí es, ¿qué significa esa caída de homicidios? ¿Significa debilidad del crimen organizado o significa consolidación del crimen organizado? Y lo que nosotros hemos identificado, esto va para adelante, es que el crimen organizado en Medellín entendió que tenía que hacerse cada vez más invisible y de alguna manera entendió que la lucha no es contra el Estado y entendió que la lucha no es frente a competir por una captura, por ser capturado, por no ser capturado. Ellos han entendido que la lucha hoy es por la influencia que se ejerce en las comunidades. Ellos han entendido que en la medida en que son más legítimos en los barrios y en la medida en que ellos van metiéndose en el tejido social, pues están logrando algo mucho más valioso, y es multiplicar sus ganancias, lograr la protección de las comunidades, que eso podría decirse, bueno, Pablo Escobar hacía eso, lo hacía y no lo hacía. Él tenía su ejército de sicarios que solo lo protegían a él. Solo lo protegían a él, su único propósito era cuidarlo a él. Hoy estos grupos cuidan a las comunidades, hoy estos grupos le resuelven problemas a las comunidades, hoy estos grupos median, por ejemplo, en violencia intrafamiliar, en temas de convivencia, de ruido, de basuras. Ellos buscan, si la alcaldía no ha pasado recogiendo basura, ellos buscan recoger esas basuras y llevárselas a ellos, para que la comunidad crea más en ellos, y por lo tanto, pues nosotros también nos tenemos que adaptar a eso. No podemos seguir y no podíamos seguir viendo el problema desde una persecución permanente entre nuestra policía y estas personas que tanto daño hacen a la ciudad. Porque claro, el ruido ahuyenta los negocios, es lo que ellos aprendieron. Entonces, una de las cosas más importantes que encontramos y que hemos encontrado es que más allá de la intervención penal, más allá de la intervención en persecución contra estos criminales y en captura de sus bienes y rentas, que es en últimas lo que, pues, por lo menos a mí, que llevo 15 años dedicado a esto exclusivamente, pues me han enseñado que hay que ir por el dinero, que hay que ir por los cabecillas, que hay que ir por los coordinadores, que hay que ir por los que manejan la plata, bueno, en fin, es ir por el recurso humano que ellos utilizan. Porque 100% de los grupos delincuenciales de Medellín instrumentalizan en nuestra ciudad, que anoche en nuestra Habana había un debate pues muy interesante frente al reclutamiento que yo estaba escuchando. En nuestra ciudad no reclutan, no hay reclutamiento. En nuestra ciudad seducen a los jóvenes y ellos encuentran en el crimen un proyecto de vida, y así lo han hecho desde hace 40 años. Entonces, aquí estamos hablando de un ecosistema transgresor que es alimentado por un gobierno criminal, que a su vez es sostenido por procesos de aprendizaje criminal, donde en muchos lugares de nuestra ciudad
los jóvenes lo más fácil que tienen es pues, la comisión de delitos, cómo aprender a robar, cómo aprender a matar, cómo aprender al tema de gota a gota, que en Chile lo llevamos nosotros lamentablemente, entre otros. Entonces, nuestra ciudad llevaba 40 años intentando precisamente detener este problema y crearon diferentes políticas para poder seducir a los jóvenes de que se salieran de esos grupos, pagándoles con una política que se llamó Compro la Guerra. Entonces la alcaldía les pagaba para que ellos no entraran en los grupos criminales. Después con otra con proyectos de paz en el 2004, con un alcalde que se llama Sergio Fajardo, que de hecho viene aquí a Monterrey frecuentemente, desmovilizando a los paramilitares. Y finalmente Fuerza Joven, que lo creó el sucesor de Sergio Fajardo, Alonso Salazar, donde le daban proyectos educativos, empleabilidad y otros, pero ninguno de estos se mantuvo en el tiempo. Por los cambios de gobierno, estos proyectos pues se detenían y seguía el mismo problema frente a cómo lograr seducir a los jóvenes para que se salieran de esto, y dentro de un proceso pues que ustedes podrían conocer que se llama estrategia emergente, nosotros nos dimos cuenta de algo, y fue que nosotros formulamos en el año 2018 una estrategia que se llama el Centro de Fusión contra el Crimen Organizado. La diseñó la alcaldía de Medellín, la primera alcaldía en Colombia que hace algo así, y que junto con la policía y la fiscalía encuentran el mecanismo para enfrentarlo de manera integrada, unificada. ¿Por qué? Porque en Medellín diferentes policías y diferentes fiscalías intervenían una sola organización por pedazos y competían por deshacer esa organización, no se compartían la información, y en últimas nos dimos cuenta que eso era ineficiente, era costoso, y Medellín, con los recursos que invertía y que invierte en fortalecer a nuestra fuerza pública, pues dijo, yo quiero que hagan un centro de fusión y que hagamos un centro de fusión juntos, y así fue como en el 2018 lo hicimos, donde se creó un espacio donde todas las agencias tenían lugar, se podían encontrar, inclusive agencias de Estados Unidos. En Medellín está la DEA, está ICE, bueno, ustedes todos los conocen, aquí también están mucho más fuertes que en Colombia. Y todos se sentaron allí a compartir información. Creamos un inventario criminal de organizaciones delincuenciales, y gracias a este proyecto que hoy continúa, pues se le ha dado los golpes más fuertes en la historia del crimen organizado. En un solo operativo se le incautaron $200 millones a una organización, se les quitaron 381 bienes y se le capturó a todos los mandos, a sus esposas, a sus abogados, a todos. Esposas pues porque eran testaferros. Pero entonces el crimen organizado seguía funcionando. Y ahí es cuando nosotros decimos, pero ¿qué más hay que hacer? Y creamos un programa en el año 2019 que se llamó y que se llama hoy Parceros. Parceros en parlache, que es como el lenguaje de los barrios de Medellín, es amigo, es la persona en la que confío, con la que crecí, es mi parcero. Y Parceros para nosotros es ese programa con el cual logramos quitarle al crimen organizado el recurso humano. O sea, ya tenemos la estrategia para intervenir sus rentas, para quitarle el dinero, para quitarle sus bienes, para quitarle a sus cabecillas. Antes duraban 15 años un cabecilla, hasta el momento en que se podía, digamos, intervenir el crimen organizado, que es antes de que entrara el gobierno nacional que está hoy, pues un jefe del crimen organizado llegó a durar 15 días al frente de una organización, gracias a esta estrategia. Entonces, Parceros complementa esta visión y lo que hace es que le da oportunidades a los jóvenes en riesgo de pertenecer a grupos delincuenciales o que ya pertenecen a grupos delincuenciales. ¿Oportunidades en qué? Jóvenes de 10 a 28 años y oportunidades en educación, en empleabilidad. Atendemos a las familias de estos jóvenes, vamos al núcleo familiar con unos equipos, más o menos son 300 psicólogos que tenemos enfocados solo a esto. Y nosotros no nos quedamos esperando a que nos digan quiénes, nosotros vamos a los barrios a encontrar a esos jóvenes para poder sacarlos de esas dinámicas delincuenciales. Y gracias a los resultados que hemos tenido, ya estamos con niños
de los colegios donde el crimen organizado tiene, digamos, influencia y sabemos que los están sacando de los colegios, estamos con esos niños interviniéndolos, estamos atendiendo a gente que va a salir de la cárcel para poderles ofrecer oportunidades y estamos interviniendo a personas que están terminando el servicio militar. Todos estos pues son mano de obra que el crimen organizado busca, entrenados o que están a punto de salir de su colegio, en fin, o que están a punto de salir de la cárcel. Entonces, pues parceros, les voy a poner acá rápidamente, aquí, listo. Pues nosotros lo que hemos logrado es, ya para finalizar, la gran pregunta es, este programa que es, pues que esto gracias a la maestría pues que estamos en Chile en prevención, seguridad urbana y política criminal de la Universidad Alberto Hurtado, que yo me he preguntado esto, yo fui uno de los creadores de este programa, y la pregunta es, ¿este programa ha reducido la capacidad del crimen organizado? Pues la respuesta es no sé, no sabemos, pues en últimas medir algo que no ha pasado es difícil, pero lo que sí podemos saber a través de experimentos que hemos hecho y diseños cuasi experimentales es que se ha logrado reducir las conductas delictivas en un 25% de los que participan. Se ha logrado reducir la ansiedad de un 10.7% a un 1.1% de las personas que participan. Y se ha logrado reducir la deserción escolar de las personas que participan de este programa. Por lo tanto, pues consideramos que es un ejemplo y que es un programa que ha funcionado y que nos ha funcionado frente al problema que tenemos. Y hoy es una política pública de Medellín, se institucionalizó como política pública, ya lleva 3 gobiernos consecutivos funcionando y esto pues muestra que en últimas para enfrentar el crimen organizado hay que tener consistencia, hay que mantener las cosas que funcionan y no cambiarlas según va cambiando los gobiernos porque ellos se permanecen y ellos se planean a 30 años, ellos tampoco piensan tanto en el corto plazo como nosotros. Muchas gracias, se me acabó el tiempo, muchas gracias a todos. Agradecemos a Alejandro Londoño Hurtado por compartir esta experiencia y sus aportaciones para fortalecer la seguridad desde el vínculo social. Para hacer la entrega del reconocimiento solicitamos la presencia del director operativo, el maestro César Dorantes Rodríguez, que hará entrega del reconocimiento a Alejandro Londoño Hurtado. Que permanezcan en el centro para la foto oficial. Pedimos que permanezcan en el centro para la foto oficial. Se pueden dar 2 pasos al frente. Muchas gracias. Despidamos con un fuerte abrazo a nuestro exponente.